¿Por qué tantas personas eligen ignorar las profecías más perturbadoras del Apocalipsis, incluso sabiendo que estas revelaciones podrían cambiar completamente el rumbo de sus vidas? Imagina descubrir que las señales del fin de los tiempos están ocurriendo justo frente a tus ojos, pero no las has notado. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va más allá de lo que te han enseñado en tu iglesia o lo que has aprendido en los libros de historia. Este video revelaré 10 profecías ocultas e inquietantes del Apocalipsis que no solo explican el caos que domina el mundo de hoy, sino que también muestran cómo estas verdades podrían impactar profundamente tu futuro inmediato. Y sí, hay una salida. Pero ten cuidado, lo que estás a punto de escuchar puede desafiar tus creencias más profundas. Así que antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un me gusta para no perderte ningún detalle de este viaje. ¿Estás listo para lo que viene? Comencemos con la visión del jinete del caballo blanco, el conquistador. El Apocalipsis comienza con una imagen que puede estremecer incluso a los más valientes. Un jinete sobre un caballo blanco, sosteniendo un arco, recibiendo una corona y saliendo a conquistar. Pero, ¿quién es realmente? Para algunos, simboliza el triunfo de la justicia. Para otros, es el engaño disfrazado de luz. ¿Alguna vez te has preguntado cómo distinguir lo que es genuinamente bueno de lo que es peligrosamente engañoso en un mundo lleno de distracciones? Este enigmático personaje es una poderosa metáfora de cómo algo que parece justo puede, en realidad, ser traicionero. Mira lo que dice el libro del Apocalipsis. Miré y vi un caballo blanco. Su jinete tenía un arco y le fue dada una corona, y salió como vencedor dispuesto a vencer. Apocalipsis 6:2. Pero, ¿qué está conquistando y para quién? Imagina una ciudad devastada por la injusticia, con sus habitantes clamando por un Salvador. De repente surge una figura carismática, prometiendo resolver todos los problemas y trayendo consigo la promesa de la victoria. Parece perfecto, ¿no? Sin embargo, la historia nos advierte que tales promesas, cuando van acompañadas de encanto y palabras persuasivas, a menudo sirven como herramientas de manipulación. Al igual que muchos líderes del pasado usaron la esperanza como medio de control, el jinete del caballo blanco nos recuerda que no todo lo que brilla es oro. En el cristianismo, Jesús advirtió sobre los falsos profetas en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Alguna vez has sentido desconfianza hacia alguien que parecía digno de confianza? Reflexiona sobre eso en tu propia vida. Ahora piensa en esto. Vivimos en un mundo donde la idea de la conquista a menudo es idolatrada. Pero, ¿es positiva cada victoria? Las guerras pueden ganarse, pero ¿a qué costo? Familias rotas, recursos agotados, innumerables vidas perdidas. Este jinete nos invita a reflexionar sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer en nombre de la ambición y el poder. ¿Qué estás persiguiendo en tu propia vida? ¿Dinero, reconocimiento, control, todo a expensas de tu paz espiritual? Recuerda las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Otro punto intrigante sobre el jinete es el arco que lleva. ¿Notaste que no se mencionan flechas? Esto sugiere que su poder puede radicar más en la amenaza que en la acción misma. ¿Cuántas veces has visto a personas paralizadas por el miedo a lo que podría suceder, aunque nunca ocurra? Esta visión nos recuerda el impacto de las palabras y la manipulación psicológica. ¿Alguna vez has pensado en cómo usas tus propias palabras? ¿Construyen o destruyen?
Quizás sea momento de reflexionar sobre cómo tu comunicación afecta a quienes te rodean. La corona que se le da al jinete simboliza autoridad, pero no toda autoridad es legítima. La verdadera autoridad proviene de Dios, no de la ambición egoísta. ¿Cuántas veces vemos a personas buscando el éxito mediante atajos, ignorando los principios espirituales y éticos? Quizás este sea el momento de preguntarte, ¿estoy actuando según la voluntad de Dios o simplemente dejándome llevar por el flujo de este mundo? En momentos de duda, el ayuno y la oración pueden traer la claridad que necesitas. ¿Has probado estas prácticas al tomar decisiones importantes? El jinete del caballo blanco también nos desafía a examinar las intenciones detrás de nuestras acciones. ¿Estamos esforzándonos por glorificar a Dios o simplemente alimentando nuestro propio ego? Recuerda que el Espíritu Santo nos guía para discernir lo correcto. Cuando persigues riquezas o logros personales, consultas la voluntad. Por ejemplo, al invertir en un negocio o tomar una decisión significativa, ¿consideras sus implicaciones espirituales en tu vida? Reflexiona sobre tus elecciones y comparte en los comentarios. ¿Cuál ha sido el mayor logro que has alcanzado con Dios a tu lado? El misterio que rodea al jinete del caballo blanco persiste. Representa justicia o engaño, el bien o el mal. Dios nos da las herramientas para discernir la verdad, pero depende de nosotros usarlas. Si crees que nunca te has enfrentado a un dilema como este, mira más de cerca. Tal vez la conquista que buscas sea el inicio de algo más grande. O quién sabe, una prueba de fe. ¿Qué traerán los otros jinetes a continuación? Mantente atento porque el viaje apenas comienza. Imagina un vasto campo interminable cubierto por una niebla dorada. En el horizonte aparece un resplandeciente caballo blanco, su silueta destacándose como una promesa. El jinete lleva un arco, pero curiosamente no hay flechas en su aljaba. Aún así, conquista con facilidad. Extraño, ¿no? La escena es tan poderosa que casi puedes sentir el peso de los pasos del caballo reverberando en tu pecho. Ahora pregúntate, ¿este jinete representa justicia o engaño? ¿Es esta ambigüedad lo que hace tan fascinante la apertura de los 7 sellos? La Biblia lo describe claramente. Miré y vi un caballo blanco. Su jinete tenía un arco y le fue dada una corona y salió como vencedor dispuesto a vencer. Apocalipsis 6:2. Pero, ¿qué está conquistando y para quién? Cierra los ojos por un momento y piensa en alguien que te haya inspirado profundamente. Quizás fue un maestro que moldeó tu camino, un político con palabras impactantes o incluso un emprendedor con ideas brillantes. Muchas veces, estos líderes aparecen como salvadores, trayendo soluciones que parecen perfectas. Pero ahora viene la pregunta más importante: ¿hasta qué punto puedes discernir si estas personas buscan genuinamente el bien común o esconden intenciones egoístas detrás de gestos carismáticos? El jinete del caballo blanco actúa como un espejo, reflejando nuestras esperanzas, ilusiones y deseos más profundos. Esto es exactamente lo que Jesús quiso decir en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que alguien que parecía confiable podría no ser tan honesto? Piénsalo. Comenta abajo. ¿Quién fue el jinete del caballo blanco que encontraste en tu vida? Ahora, hablemos del arco que lleva el jinete, pero sin flechas. Parece inútil, ¿verdad? Pero considera esto como un símbolo de algo que experimentamos. Hoy, la guerra psicológica. Un arco sin flechas puede representar un poder que no se basa en la fuerza física, sino en las palabras, la manipulación y la creación de narrativas.
¿Has notado cómo, hoy en día, las palabras pueden mover montañas o destruir vidas? Las noticias falsas, los discursos inflamatorios y las promesas vacías pueden tener un impacto tan devastador como un ataque directo. Antes de creer ciegamente en algo o alguien, debemos consultar la palabra de Dios. El Salmo 119:105 nos recuerda: Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. ¿Has buscado esta luz antes de tomar decisiones importantes en tu vida? Tomemos un paso atrás y hablemos de la corona. La codiciada corona. Simboliza autoridad, victoria, poder. ¿Quién no ha deseado una corona en su vida? Ya sea en el trabajo, en una relación o incluso en su camino espiritual. Pero recuerda, la autoridad sin un propósito divino es mera vanidad. ¿Cuántas veces perseguimos dinero, estatus y logros sin consultar la voluntad de Dios? Es como construir castillos de arena que pueden ser barridos por el aliento del Espíritu Santo. ¿Qué tal si comenzamos a buscar victorias con propósito? ¿Qué tal si iniciamos un ayuno, no solo de comida, sino de todo lo que nos desconecta de Dios? Redes sociales, negatividad, comparaciones. Imagina el impacto que esto podría tener en tu vida espiritual y emocional. Ahora viene la parte más delicada, pero quizá la más crucial. ¿Qué estamos realmente dispuestos a sacrificar para lograr algo? ¿Dinero, paz, salud, fe? El jinete del caballo blanco nos desafía a preguntarnos: ¿vale la pena? Hay una delgada línea entre conquistar para el bien y conquistar por razones egoístas. Piensa, por ejemplo, en alguien que trabaja incansablemente para hacerse rico, pero termina alejándose de su familia o desviándose de la iglesia en el proceso. Dios desea que alcancemos victorias, pero con equilibrio. Proverbios 10:22 nos enseña: la bendición del Señor trae riqueza y nada se gana con aflicción. ¿Has estado buscando victorias que traigan paz o solo te estás agotando en vano? Y no ignoremos el aspecto más intrigante. El jinete sale conquistando y para conquistar. Es una frase enigmática que sugiere un viaje interminable. Esto refleja nuestra sociedad actual, constantemente buscando algo más grande, mejor, mayor, pero nunca sintiéndose satisfecha. Vivimos en la era del próximo nivel. Pero, ¿cuándo fue la última vez que dijimos: esto es suficiente? Dios está conmigo. En tales momentos debemos recordar que Jesús es el verdadero jinete de nuestra salvación. Él vino a conquistar por nosotros sin manipulación ni engaño. Has invitado a Jesús a ser el jinete de tu corazón, así que llegamos al mayor misterio. ¿Quién de hecho es el jinete del caballo blanco? Algunos creen que representa a Jesús, otros piensan que es el anticristo disfrazado. Pero la verdad es que a lo largo de la vida encontraremos muchos jinetes del caballo blanco, personas, ideas, oportunidades que parecen perfectas, pero que requieren discernimiento. ¿Estás preparado para los próximos desafíos? Porque, créeme, el caballo rojo ya se está acercando. La llegada del caballo rojo marca el comienzo de un nuevo caos. El sonido de sus cascos rompe el silencio y el mundo es arrojado a una nueva ola de destrucción. A diferencia del primer jinete, este no trae promesas de victoria o autoridad. Lleva una espada y con ella quita la paz de la tierra. La Biblia dice: entonces salió otro caballo de color rojo encendido. A su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros. Se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Aquí no hay lugar para la ambigüedad. Este jinete simboliza la guerra, el conflicto y lo peor que la humanidad tiene para ofrecer. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo enfrentamos algo tan destructivo?
La visión del caballo rojo es un recordatorio brutal de que, sin Dios, el mundo está propenso al caos. Las guerras siempre han existido, pero lo que el Apocalipsis presenta es un conflicto tan profundo que sacude los mismos cimientos de la humanidad. Hoy, ni siquiera necesitamos mirar lejos para ver divisiones y luchas entre naciones, dentro de las familias, incluso en las iglesias. Ya estamos viviendo un preludio de este jinete. En el cristianismo somos llamados a ser pacificadores. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. ¿Cómo has estado cultivando la paz a tu alrededor? Sin embargo, la guerra no solo ocurre en los campos de batalla. También hay guerras silenciosas dentro de nosotros. Ansiedad, miedo, resentimiento. El jinete del caballo rojo puede verse como una metáfora de estas luchas internas que, si no se tratan, destruyen nuestra paz espiritual. En estos momentos, la oración se convierte en un arma poderosa. ¿Has tomado tiempo para orar sobre tus conflictos internos? ¿Y qué hay de la espada que lleva el jinete? Simboliza la división, un corte tan profundo que llega al corazón de las relaciones humanas. Piensa en las divisiones que vemos diariamente: partidos políticos, ideologías, incluso dentro de las iglesias. ¿Cuántas veces usamos nuestras palabras como espadas, separando en lugar de construir puentes? Quizás ahora sea el momento de reflexionar sobre cómo nos posicionamos en tiempos de conflicto. ¿Realmente promovemos la paz o, sin querer, contribuimos al caos? Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 25:35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. ¿Estamos realmente viviendo este principio en nuestra vida diaria? Más allá del hambre física, el caballo negro también simboliza un vacío espiritual que permea un mundo lleno de distracciones. ¿Cuántas personas están hambrientas de una conexión divina? Buscan dinero, estatus y éxito, pero aún se sienten vacías. Este hambre no puede ser satisfecha con bienes materiales, sino solo con la palabra de Dios. Como Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que alimentaste tu alma con oración o leyendo la Biblia? Si ha pasado tiempo, quizás ahora sea el momento de regresar a este hábito. Otro detalle fascinante en la descripción del caballo negro es la protección del aceite y el vino. Mientras el trigo y la cebada son racionados, estos elementos permanecen intactos. Esto puede simbolizar la preservación de artículos de lujo, a menudo accesibles solo para los ricos y poderosos. Sin embargo, en un contexto espiritual, también nos recuerda que Dios, en su infinita gracia, siempre deja algo para sostener a quienes confían en Él. El aceite puede verse como un símbolo de la presencia del Espíritu Santo, mientras que el vino apunta al pacto eterno en Cristo. ¿Confías en que Dios proveerá tus necesidades, incluso en tiempos de escasez? ¿O cedes a la ansiedad y la desesperación? Este jinete nos desafía a poner nuestra plena confianza en Él. Señor, además, nos advierte sobre los defectos de nuestros sistemas económicos. Piensa en las crisis financieras y su devastador impacto en los más vulnerables. Mientras algunos acumulan riquezas, muchos luchan por sobrevivir. Como cristianos, estamos llamados a actuar contra estas injusticias. Esto puede comenzar con pequeños gestos: donar alimentos, apoyar a familias necesitadas o incluso invertir en proyectos que promuevan el bienestar colectivo. Recuerda lo que Pablo escribió en 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. ¿Qué has hecho para ayudar a quienes enfrentan hambre u otras necesidades básicas? Sin embargo, el hambre no se limita a lo físico o espiritual.
también afecta nuestras relaciones. ¿Cuántas personas a tu alrededor están hambrientas de amor, atención? El caballo negro nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos y reconocer el sufrimiento de quienes nos rodean. ¿Hay alguien cercano a ti que necesite una palabra de consuelo o un gesto de cariño? A menudo, el mayor alimento que podemos ofrecer es el amor de Dios, demostrado a través de nuestras acciones. ¿Quién en tu vida necesita ese amor hoy? Mientras el caballo negro deja un rastro de escasez y desequilibrio, también allana el camino para algo aún más oscuro: la llegada del caballo pálido, el que trae consigo la muerte. Cuando se rompe el cuarto sello, el silencio se convierte en un sonido ensordecedor. Surge el caballo pálido, brillando con una palidez que recuerda la descomposición. Sobre él cabalga el jinete cuyo nombre nadie quiere pronunciar: Muerte. Y detrás de él sigue el infierno, como una sombra ineludible. La descripción bíblica es aterradora. Miré y vi un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía de cerca. Recibieron poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8. Esta sombría representación conlleva profundos significados que debemos comprender. La primera lección es clara: la muerte es inevitable. No importa quiénes seamos, cuánto dinero tengamos o cuán saludables creamos estar, todos enfrentaremos este momento. Pero, ¿qué sucede después? Esa es la verdadera pregunta. Para los Ninatatos, cristianos, la muerte no es el final, sino una transición. Jesús declaró: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Juan 11:25. Esta promesa lo cambia todo. Saber que hay esperanza más allá de la muerte nos da una perspectiva completamente diferente sobre cómo vivimos nuestras vidas. Sin embargo, este jinete no trae solo la muerte física. También simboliza la devastación causada por la humanidad. Plagas, hambre, guerras. Estas tragedias a menudo tienen sus raíces en nuestras propias acciones. Piensa en pandemias, crisis humanitarias y desastres que podrían haberse evitado. El caballo pálido nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Estamos viviendo responsablemente, cuidando unos de otros y del mundo que Dios nos confió? ¿O estamos contribuyendo a la destrucción que vemos a nuestro alrededor? Otro punto crucial es entender que el poder del jinete no proviene de sí mismo. Actúa bajo la autoridad dada por Dios, recordándonos que incluso en momentos de desesperación o caos, Dios sigue teniendo el control. Esta verdad puede ser difícil de aceptar, pero está fundamentada en las Escrituras. Nada sucede sin su permiso. El libro de Job lo ilustra claramente, mostrando que incluso ante las pruebas más difíciles, hay un propósito mayor que a menudo no podemos ver en el momento. Si Dios permite algo tan aterrador como lo que representa el caballo pálido, es porque hay un plan divino más allá de nuestra comprensión. Confías en Dios, incluso cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor. El impacto del caballo pálido va más allá de la muerte física. Trae consigo el miedo, una emoción que tiene el poder de paralizar a la humanidad. El miedo a la muerte es una de las mayores fuentes de ansiedad, pero debemos recordar que no proviene de Dios. Como está escrito en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es un poderoso recordatorio de que como cristianos tenemos un arma contra el miedo: la fe. Si has estado viviendo con miedo, ya sea a la muerte, a la pérdida o a cualquier otra cosa, quizás sea el momento de entregar esos temores a Dios.
Él es el único que puede convertir el miedo en confianza y la angustia en paz. ¿Y qué hay del infierno que sigue al jinete? Esta imagen aterradora nos impulsa a reflexionar sobre las decisiones que tomamos cada día. Dios nos ha dado libre albedrío para trazar nuestros caminos. La pregunta es, ¿estamos eligiendo una vida que nos acerque a Él o una que nos aleje? El caballo pálido nos desafía a evaluar cómo estamos viviendo. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios cuando llegue nuestro momento? Si la respuesta es no, ¿qué podemos cambiar ahora para estar listos? Este jinete también nos recuerda algo vital: la importancia de valorar la vida mientras la tenemos. A menudo vivimos como si el mañana estuviera garantizado, pero la realidad es que cada día es un regalo. Abrazar el presente significa fortalecer nuestra conexión con Dios, invertir en nuestras relaciones y servir a los demás. ¿Qué puedes hacer hoy para demostrar gratitud por la vida? Tómate un momento para orar, perdonar a alguien o simplemente dar gracias por un día más. Sin embargo, el caballo pálido no marca el final de la historia. Allana el camino para eventos aún más catastróficos, como el gran terremoto global y el cielo enrollándose como un pergamino. Cuando se rompe el sexto sello, toda la tierra es sacudida por un evento que desafía la comprensión humana. Juan describe: vi que el Cordero abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto. El sol se oscureció como tela negra de luto, toda la luna se volvió roja como la sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como higos verdes que caen de la higuera, sacudidos por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Apocalipsis 6, 12, 14. Esta escena de desolación total no es solo física, sino también espiritual. Imagina que todo lo que creías sólido, tus planes, tu seguridad, incluso el suelo, bajo tus pies, se sacude en un instante. Para muchos, esto es un reflejo de cómo vivimos. Confiamos en cosas temporales como el dinero, el estatus y las posesiones materiales, pero cuando llega el terremoto, nos damos cuenta de que solo Dios es nuestra roca inquebrantable. Jesús nos enseñó esto en Lucas 6, 47, 48. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al construir una casa cavó hondo y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino una inundación, el torrente golpeó aquella casa, pero no pudo derribarla porque estaba bien construida. ¿Dónde has construido tu vida? El cielo enrollándose como un pergamino es una imagen difícil de imaginar, pero profundamente simbólica. En la antigüedad, un pergamino contenía palabras de máxima importancia. Verlo enrollarse marcaba el final de su lectura. Aquí es como si Dios estuviera cerrando un capítulo en la historia de la humanidad. Esto nos lleva a reflexionar: ¿qué hemos hecho con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Estamos escribiendo un capítulo de fe, amor y propósito o algo sin valor eterno? Piénsalo. Si el cielo se enrollara hoy, ¿estarías en paz con lo que has escrito? Incluso los ricos y poderosos, que a menudo parecen intocables, no escaparán de este evento. Juan relata que hasta los reyes y comandantes huirán a las cuevas, clamando a las montañas que los escondan de la ira de Dios. Esto nos muestra que ante Dios todos somos iguales. Cuando llegue el juicio, todas las máscaras caerán. Quizás sea momento de preguntarte: ¿qué he estado valorando en mi vida? ¿He colocado el dinero y el estatus por encima de mi relación con Dios y con quienes me rodean? ¿Y qué hay de la luna volviéndose roja como la sangre y las estrellas cayendo del cielo? Estos fenómenos apocalípticos nos recuerdan que incluso las cosas que parecen eternas pueden ser sacudidas. Simbolizan el colapso de lo que consideramos orden y estabilidad.
obligándonos a cuestionarnos, ¿estamos listos para lo que está por venir? La Biblia nos da una advertencia clara en Lucas 12:40. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo esperen. Este gran terremoto nos desafía a estar espiritualmente preparados. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Sin embargo, incluso en medio de tanta destrucción, hay un mensaje de esperanza. El mismo Dios que permite que el cielo se enrolle como un pergamino es el Dios que prometió crear nuevos cielos y una nueva tierra. Como se afirma en Isaías 65:17, miren, estoy por crear cielos nuevos y una tierra nueva. Esto significa que para aquellos que confían en Él, el caos no es el final, sino el comienzo de algo mayor. Como nos enseña el Espíritu Santo, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En Corintios 5:17, ¿estás listo para dejar atrás el pasado y abrazar lo nuevo que Dios ha preparado para ti? Este terremoto global descrito en el Apocalipsis no es solo una advertencia sobre lo que está por venir, sino también una invitación a confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. La marca de la bestia, un desafío a la fe. ¿Cómo resistir algo que promete resolver todos los problemas, pero exige el precio de nuestra propia alma? El Apocalipsis presenta la marca de la bestia como un símbolo de control absoluto, ofreciendo una solución falsa a problemas como el hambre y el comercio, pero al costo de una separación definitiva de Dios. La Biblia nos advierte, hizo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que tuviera la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Esta marca no es solo un símbolo físico, sino que representa una elección radical entre seguir a Dios o someterse a un sistema corrupto y sin Dios. Imagina un mundo donde no puedes comprar comida, pagar cuentas o simplemente sobrevivir sin ceder a este control. Suena aterrador, pero también es una advertencia. Nuestra verdadera seguridad nunca puede venir de los sistemas humanos. Ante presiones como estas, ¿dónde buscamos refugio? El salmista nos recuerda, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Salmo 27:1. Cuando el mundo nos exige hacer concesiones, ¿tendremos el valor de mantenernos firmes? Aunque la marca de la bestia pueda parecer algo distante, la verdad es que ya enfrentamos presiones similares hoy en día. Puede que no sea una marca literal, pero ¿con qué frecuencia nos sentimos obligados a comprometer nuestros valores para encajar en el sistema? Ya sea en el trabajo, en las relaciones o incluso en las redes sociales, la presión por conformarse es real. La marca de la bestia nos recuerda que las pequeñas concesiones diarias pueden conducir a decisiones mucho más grandes en el futuro. ¿Estamos colocando a Dios por encima de estas presiones o estamos cediendo poco a poco? El impacto económico y espiritual de la marca. El texto bíblico deja claro que, sin la marca, nadie podrá comprar ni vender. Imagina el hambre, la desesperación y el aislamiento que esto podría causar. Sin embargo, incluso en un escenario tan desolador, Dios nos llama a confiar en Él. En Mateo 6:26, Jesús nos recuerda, miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esta promesa es una invitación a depender de Dios, incluso cuando el mundo nos dice que es imposible. Otro punto crucial es el número de la bestia, 666. A lo largo de los siglos se han hecho muchas interpretaciones sobre este número, pero lo que realmente importa es lo que simboliza:
un sistema que reemplaza a Dios con algo humano y falible. Este número nos desafía a reflexionar sobre qué domina nuestras vidas. ¿Estamos sirviendo a Dios o estamos permitiendo que el dinero, la ambición o la vanidad ocupen su lugar? Pablo nos advierte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. ¿Estamos adorando inconscientemente al Dios equivocado? Resistir la marca de la bestia no será fácil, pero es posible. La fuerza para decir no vendrá de una conexión genuina con Dios. La oración, el ayuno y la meditación en la palabra son herramientas esenciales para prepararnos. Imagina un ejército de cristianos fortalecidos por la fe, listos para resistir cualquier sistema que intente robar su lealtad a Dios. ¿Estás listo para ser parte de ese ejército? Tal vez sea hora de comenzar a construir esa fortaleza espiritual ahora. Las trompetas del juicio, el inicio de la destrucción. Mientras lidiamos con el dilema de la marca, el sonido de las trompetas del juicio se acerca. Estos toques no traen una melodía suave, sino una advertencia de destrucción inminente. Cada trompeta anuncia un juicio que sacude tanto el mundo físico como el espiritual. Juan describe el primer toque. El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde se quemó. Apocalipsis 8:7. Es como si la naturaleza misma se volviera contra la humanidad. Pero, ¿qué significan estas trompetas para nosotros hoy? El primer toque nos recuerda que nada en la tierra es permanente. No importa cuánto esfuerzo pongamos en construir algo sólido, una carrera, un hogar, una vida cómoda, todo está sujeto a la fragilidad de la creación. Dios, en su soberanía, controla incluso los elementos que consideramos inmutables. Cuando se quema la tercera parte de la tierra, el mensaje es claro. No podemos poner nuestra esperanza en cosas temporales. Jesús enseñó, pero acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no se meten a robar. Mateo 6:20, ¿dónde has invertido tu corazón? El impacto de las acciones humanas. Las trompetas también nos advierten sobre las consecuencias de nuestras acciones. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la codicia y la negligencia han destruido el planeta. El sonido de la trompeta puede verse como un reflejo de lo que ya estamos experimentando: deforestación, calentamiento global, desastres naturales. ¿Estamos cuidando la creación de Dios como deberíamos? Pequeños cambios en nuestro estilo de vida pueden marcar una gran diferencia. ¿Qué tal si comenzamos reduciendo el desperdicio o apoyando iniciativas que preserven el medio ambiente? Incluso estas acciones pueden ser una forma de expresar fe y gratitud a Dios. Fuego mezclado con sangre, un símbolo del conflicto. Esta imagen aterradora también señala los conflictos que han marcado la historia de la humanidad. Guerras, genocidios, violencia. Todos tienen sus raíces en la desobediencia a Dios. Las trompetas nos recuerdan que el juicio es inevitable para quienes eligen el camino del odio y la destrucción. Sin embargo, incluso en medio de estas escenas de desolación, hay un llamado a la esperanza. El mismo Dios que permite estos juicios también ofrece salvación. Nos invita a ser luz en tiempos de oscuridad, a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir de acuerdo con sus principios. El recorrido por el Apocalipsis está lleno de desafíos, pero también está enriquecido con profundas lecciones sobre la fe, la resiliencia y la dependencia de Dios. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene? Que tus elecciones diarias reflejen tu confianza en el Señor
y tu compromiso de vivir una vida guiada por la verdad y el arrepentimiento. El poder del arrepentimiento, un camino hacia la sanidad. Incluso en medio del caos, hay una salida clara para quienes eligen escuchar la voz de Dios. El arrepentimiento. En 2 de Crónicas 7:14, Dios hace una poderosa promesa. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta es la clave para encontrar una verdadera sanidad, tanto para nuestras vidas personales como para el mundo que nos rodea. ¿Qué necesitamos cambiar en nuestras actitudes y prioridades para buscar esta sanidad prometida? A medida que avanzamos, en los toques de las trompetas, vemos juicios cada vez más devastadores. 1/3 de los mares convertido en sangre, 1/3 de los ríos contaminados y 1/3 del sol y la luna oscurecidos. Estos eventos afectan directamente los pilares de la vida, el agua, la luz y el sustento, como una advertencia de que sin Dios, incluso las cosas más esenciales pierden su propósito. ¿Reconoces tu dependencia de Dios en cada aspecto de tu vida o estás viviendo como si todo estuviera garantizado? Las trompetas, un llamado a despertar. El simbolismo espiritual de las trompetas no puede ser ignorado. Cada toque es un llamado de Dios para que despertemos. Él no envía juicios sin propósito. Son invitaciones al arrepentimiento. Tal vez estés escuchando tu propia trompeta ahora mismo, a través de una situación difícil o un problema inesperado, algo que Dios está usando para captar tu atención. ¿Cómo has respondido a estas advertencias? Ignorarlas o endurecer el corazón solo aumenta el impacto del juicio. Tal vez sea hora de hacer espacio para una conversación sincera con Dios. Aunque las trompetas anuncian destrucción, también abren camino hacia algo mucho mayor. En el Apocalipsis, cada juicio no es el final, sino un preludio a la redención. Cuando suene el último toque, el reino de Dios será plenamente establecido. La caída de Babilonia, el colapso del sistema mundial. Antes de esto, enfrentaremos la caída de Babilonia, un evento que simboliza el colapso de un sistema que muchos creen indestructible. Babilonia se describe en el Apocalipsis como la personificación de la corrupción, el orgullo y la rebelión contra Dios. Juan escribe: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu impuro. Apocalipsis 18:2. Babilonia no es solo una ciudad, sino un sistema que seduce con promesas de éxito, placer e independencia de Dios. Piensa en los valores que gobiernan la sociedad moderna: materialismo, ambición desmedida, ostentación. Estamos viviendo dentro de Babilonia sin darnos cuenta. La Biblia nos llama a abandonar este sistema. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas. Apocalipsis 18:4. ¿Cómo podemos salir de Babilonia en nuestra vida diaria? Riqueza, poder e infidelidad espiritual. La caída de Babilonia es un recordatorio de que nada en este mundo es eterno. La riqueza que tantos persiguen con gran esfuerzo puede desaparecer en un instante. Juan describe: en una hora ha sido destruida tanta riqueza. Apocalipsis 18:17. Esto nos lleva a reflexionar: ¿dónde hemos colocado nuestro corazón? Jesús advirtió: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Mateo 6:19. Además, la prostitución de Babilonia simboliza la infidelidad espiritual. Así como ella se vendió a los reyes de la tierra,
A menudo traicionamos nuestra fidelidad a Dios por algo que parece más atractivo, ya sea dinero, estatus, relaciones o pequeños compromisos con el pecado. El Espíritu Santo nos llama de vuelta a la fidelidad. Nos recuerda que no fuimos creados para servir al mundo, sino para glorificar a Dios. ¿Cómo has estado manejando las tentaciones que el mundo presenta? ¿Estás siendo fiel al propósito divino para tu vida? Lamento y celebración. Dos reacciones opuestas. La caída de Babilonia provoca dos reacciones opuestas. Los reyes, comerciantes y otros que se beneficiaron de su corrupción lamentan su destrucción, mientras que el pueblo de Dios es llamado a celebrar, ya que su caída representa el fin de la opresión y el comienzo de algo nuevo. Miren que hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La caída de Babilonia es una oportunidad para el arrepentimiento. Es el momento de abandonar lo que es temporal y buscar lo que es eterno. Pequeños pasos, como vivir con propósito, gastar sabiamente y priorizar el tiempo con Dios, pueden ayudarnos a desconectarnos de este sistema. Cuando colocamos el reino de Dios primero, no somos sacudidos cuando Babilonia cae, porque nuestra esperanza está anclada en algo mucho mayor. Los dos testigos, poder sobrenatural en medio del caos. Mientras Babilonia es reducida a ruinas, emergen los dos testigos, figuras misteriosas y poderosas que desafiarán al anticristo con fuego y autoridad sobrenatural. Y daré poder a mis dos testigos para que profeticen durante 1260 días, vestidos de ropa áspera. Apocalipsis 11:3. Vestidos de luto, vienen a denunciar el pecado y anunciar el juicio. Cualquiera que se atreva a oponerse, a ellos será consumido por el fuego que sale de sus bocas. Esta escena impactante nos recuerda que, incluso en medio del caos, Dios levanta personas para proclamar su verdad. ¿Estamos dispuestos a ser testigos como ellos? Quizás no respiremos fuego, pero podemos usar nuestras palabras para llevar luz y vida donde hay oscuridad. En tiempos de confusión, Dios nos llama a ser profetas de la verdad en nuestros hogares, comunidades e incluso en las redes sociales. Humildad y propósito divino. El saco que llevan simboliza arrepentimiento y humildad. Esto nos enseña que el poder que Dios nos da nunca es para nuestra gloria, sino para su propósito divino. Como declaró Pablo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. ¿Estamos dispuestos a vivir con humildad en un mundo que valora tanto las apariencias y el ego? Los dos testigos nos muestran que incluso en medio del juicio, Dios sigue extendiendo su gracia, que aprendamos de su valentía, humildad y compromiso con la verdad divina. El poder de los testigos, milagros y victoria divina. ¿Cuál es el mensaje que Dios ha colocado en tu corazón para compartir? Los dos testigos no solo proclaman la verdad de Dios, sino que también manifiestan su poder a través de milagros. Tienen la autoridad para cerrar los cielos, convertir el agua en sangre y traer plagas sobre la tierra. Esto refleja el dominio absoluto de Dios sobre toda la creación. Aunque no todos nosotros presenciemos milagros tan grandes, el Espíritu Santo sigue obrando maravillas hoy, a menudo de formas simples e inesperadas. Podría ser una oración respondida, una puerta que se abre en el momento justo o una transformación que parecía imposible. ¿Has reconocido los milagros de Dios en tu vida? ¿Has orado para que ocurran? Derrota aparente, la resurrección como promesa de victoria. El momento más impactante en la historia de estos testigos es su aparente derrota. Son asesinados por el anticristo y sus cuerpos
quedan expuestos en una plaza pública mientras el mundo celebra su caída. Parece el final, pero es solo el comienzo. Después de 3 días y medio, Dios los resucita, mostrando que su victoria siempre es definitiva. Esto nos recuerda que, en Cristo, la derrota nunca es el final. Así como Él resucitó, nosotros también tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Crees en esta victoria incluso en los momentos en que todo parece perdido? Mientras los testigos son llevados al cielo, un gran terremoto sacude la tierra, preparando el escenario para el clímax de esta historia apocalíptica. La Nueva Jerusalén, la promesa de una eternidad perfecta. Después de todo el caos, el juicio y la destrucción, el Apocalipsis nos lleva a una escena de belleza indescriptible, la Nueva Jerusalén. La Biblia describe esta ciudad como radiante, donde Dios vivirá con su pueblo para siempre. Vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su esposo. Apocalipsis 21:2. En esta ciudad no habrá más dolor, lágrimas ni muerte. Todo lo que el pecado destruyó será restaurado por la gloriosa presencia de Dios. Es el final que todos anhelan, el comienzo de una eternidad perfecta. Imagina una ciudad donde las calles son de oro puro, las murallas están adornadas con piedras preciosas, y no hay necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Esta descripción no solo busca impresionarnos, sino que simboliza la perfección y santidad de Dios. Más que un lugar físico, la Nueva Jerusalén representa la relación perfecta entre Dios y sus hijos. ¿Estamos listos para habitar esta ciudad? ¿Estamos viviendo hoy de una manera que refleje este glorioso futuro? La promesa de la Nueva Jerusalén nos recuerda que, en Cristo, el sufrimiento nunca tiene la última palabra. Cada lágrima que hemos derramado, cada dolor que hemos soportado, será enjugado por la mano de Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Esta promesa nos da esperanza para enfrentar los desafíos del presente. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda, Dios está preparando algo mucho más grande y mejor para ti. La invitación eterna, uno de los aspectos más impresionantes de la Nueva Jerusalén, es que sus puertas nunca se cierran. Simbolizan el acceso continuo a la presencia de Dios, pero también nos recuerdan que la entrada está reservada para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué es necesario para que nuestro nombre esté allí? No es a través de nuestras obras o méritos, sino por la gracia de Dios, alcanzada a través de Jesús. ¿Cómo está tu relación con Él hoy? ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en ese libro? La Nueva Jerusalén también es un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas. Desde Génesis, Él planeó un futuro perfecto para sus hijos, y Apocalipsis es la conclusión de ese plan. Vivimos en un mundo donde las promesas humanas a menudo fallan, pero las promesas de Dios nunca lo hacen. Él dice: mira que hago nuevas y todas las cosas. Apocalipsis 21:5. ¿Qué promesas de Dios necesitas recordar hoy? Tal vez sea el momento de confiar en Él como nunca antes, viviendo de manera diferente hoy. Esta visión no es solo sobre el futuro, nos desafía a vivir de manera diferente aquí y ahora. La Nueva Jerusalén es el destino final, pero el camino hacia ella comienza hoy. Esto significa buscar una vida de santidad, comunión con Dios y amor por los demás. Podría ser algo simple, como dedicar más tiempo a la oración, ayudar a alguien necesitado o perdonar a quienes te han lastimado.
Cada pequeña acción refleja el reino de Dios en la tierra, a medida que el Apocalipsis concluye con la gloriosa imagen de la Nueva Jerusalén. Somos invitados a vivir con la certeza de que lo mejor está por venir. El caos y las pruebas de este mundo son temporales, pero lo que Dios ha preparado para nosotros es eterno. ¿Estás viviendo con tus ojos puestos en esta promesa? Aunque el Apocalipsis ha llegado a su fin, tu viaje continúa. ¿Cómo aplicarás estas verdades en tu vida? El Apocalipsis nos desafía a reflexionar sobre nuestras vidas, decisiones y fe. No es solo un mensaje de juicio, sino también una promesa de redención y esperanza. La Nueva Jerusalén nos recuerda que, en Cristo, lo mejor está por venir. Cada decisión que tomemos hoy es un paso hacia ese glorioso futuro. Mucha gente lo desconoce, pero la Biblia hace varias menciones al pueblo iraní y su origen. El territorio que hoy llamamos Irán, en la antigüedad, era conocido como Persia y anteriormente como Elam. Este lugar se menciona con frecuencia en los relatos del Antiguo Testamento. De hecho, la historia de los pueblos antiguos de Irán comienza en el libro de Génesis y atraviesa varios periodos importantes, incluyendo la formación de grandes imperios que tuvieron contacto directo con los israelitas. Y antes de continuar con este fascinante viaje, suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre estas conexiones históricas y bíblicas. Comprender estas relaciones es fundamental para interpretar muchos eventos y sus consecuencias descritas en las Escrituras. En este video, echaremos un vistazo rápido a la historia de estos antiguos iraníes y cómo interactuaron con los israelitas. Además, exploraremos si la historia del pueblo iraní y su relación con los israelitas tiene algún significado especial en las profecías sobre el fin de los tiempos. Comencemos este viaje en la Edad de Bronce y sigamos hasta la supremacía persa, durante y después del exilio babilónico. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 22, Elam es citado como uno de los primeros reinos surgidos después del gran diluvio. Elam se encontraba al este del río Tigris, en la región que hoy corresponde al suroeste de Irán. Su posición era estratégica, lo que lo convirtió en un importante centro de poder y cultura en la antigüedad, con influencia que se extendía hasta Mesopotamia. Elam desempeñó un papel complejo en la historia, a veces como adversario, a veces como aliado de grandes potencias de la región como Babilonia y Asiria. Aunque las relaciones directas entre Elam y las tribus de Israel no están detalladamente descritas en los textos antiguos, sabemos que los elamitas coexistieron con los patriarcas y jueces de Israel, apareciendo frecuentemente como enemigos en relatos de batallas. Además, los elamitas formaron parte de los imperios que ejercieron gran influencia sobre Israel, como veremos más adelante. El fortalecimiento de los pueblos del noroeste ocurrió con el ascenso del Imperio Medo, tal como lo describe el historiador Heródoto. Este desarrollo ocurrió a finales del siglo VI a.C., cuando, por primera vez, las tribus de la región que hoy conocemos como Irán fueron unificadas bajo una sola nación, liderada por Deoces. A menudo es considerado una figura casi legendaria, reconocido como el fundador de la dinastía y del Imperio Medo. Al asumir el poder, Deoces se dedicó a unir a las diversas tribus medas, que hasta entonces eran independientes y dispersas. Implementó varias reformas administrativas y judiciales, estableciendo leyes y una estructura de gobierno centralizado. Estos cambios fueron cruciales para formar una identidad común entre las tribus, sentando las bases para un estado medo más fuerte y cohesivo. Esta unificación también allanó el camino para futuras expansiones territoriales, lideradas por reyes como Ciaxares y Astiages. Antes de proseguir, es importante abordar el imperio asirio, que en esa época era la mayor potencia regional.
frecuentemente citado en el Antiguo Testamento como una fuerza de castigo divino sobre Israel y otras naciones, el imperio asirio poseía una capacidad militar y administrativa impresionante. En su apogeo, los asirios expandieron su territorio desde Mesopotamia hasta Egipto. Sus relaciones con Israel fueron particularmente hostiles, involucrando campañas militares que resultaron en deportaciones masivas e intentos de borrar la identidad israelita. Fue durante el dominio asirio que el reino de Israel cayó, lo que llevó al exilio de las 10 tribus del norte. Los asirios también avanzaron sobre la meseta iraní, impactando directamente los territorios de los medos. Sin embargo, a finales del siglo VI a.C., el imperio asirio comenzó a debilitarse, enfrentando una serie de crisis internas, incluyendo disputas por el poder, una administración debilitada y la creciente resistencia de los pueblos subyugados. Con el declive asirio, los medos ganaron fuerza. Ciaxares, el rey de los medos, aprovechó la debilidad asiria para expandir su territorio y aumentar su influencia. Eventualmente, los medos formaron una alianza con los babilonios, liderados por Nabopolassar, con el objetivo de derrocar el prolongado dominio asirio en la región. Esta alianza estratégica también involucró a otros grupos iraníes, como los citas y los escitas, que compartían el interés de destruir el poderío asirio. Los citas y los escitas, conocidos por sus habilidades de caballería y tácticas de guerrilla, contribuyeron significativamente a la fuerza militar de la alianza. La lucha contra los asirios estuvo marcada por varias batallas intensas y asedios prolongados. En el año 612 a.C., la alianza obtuvo una gran victoria con el asedio y destrucción de Nínive, la imponente capital asiria. Este evento, previsto por el profeta Isaías como un juicio divino, marcó el fin de Nínive y el comienzo de la caída del imperio asirio, allanando el camino para el surgimiento de nuevas potencias en la región. Con el declive de los asirios, los medos consolidaron su dominio sobre gran parte de Irán, mientras que Nabopolassar y su hijo, Nabucodonosor II, formaron el imperio neobabilónico, convirtiéndose en una fuerza dominante en Mesopotamia. Este ascenso de los medos y babilonios representó un cambio significativo en el equilibrio de poder de la región, impactando directamente el escenario político en el que vivían los judíos. Continuando con la historia de los pueblos iraníes en el período bíblico, es necesario discutir el imperio neobabilónico. El profeta Isaías había predicho que los medos serían utilizados por Dios para destruir Babilonia. Este imperio es particularmente recordado por la figura prominente del rey Nabucodonosor II, famoso por la destrucción de Jerusalén en 586 a.C., evento registrado en varios textos históricos y proféticos del Antiguo Testamento. Este episodio resultó en la destrucción del Templo de Salomón y en el exilio del pueblo judío, marcando un periodo de gran importancia teológica y cultural para Judá, detallado en el libro de Daniel. El rey Nabucodonosor implementó una política de deportación y asimilación cultural, con el objetivo de no solo castigar a Judá, sino también integrar a los judíos al vasto imperio babilónico, minimizando así futuras resistencias. De esta manera, la conquista de Judá no fue solo un acto militar, sino un esfuerzo por reestructurar el imperio, tanto geopolíticamente como culturalmente. Durante este periodo del imperio neobabilónico, los pueblos iraníes también experimentaban cambios significativos de crecimiento y transformación. Mientras los babilonios se concentraban en la administración de su imperio y en las campañas militares contra Judá y otras regiones del norte, los medos se estaban fortaleciendo, estableciendo un reino que más tarde formaría una alianza crucial con los persas. Inicialmente, este proceso fue liderado por Ciaxares y más tarde por Astíages. Los medos organizaron un estado que comenzó a desempeñar un papel central en la política de la región. Este periodo fue fundamental para sentar las bases del futuro imperio aqueménida, que sería liderado por Ciro el Grande.
Este poderoso imperio eventualmente absorbió tanto a los medos como a Babilonia. El ascenso del imperio aqueménida ocurrió después de una revuelta persa contra los medos, liderada por Ciro, que resultó en la rendición del último rey medo. Ciro, que pertenecía a la legendaria dinastía aqueménida, se destacó por su habilidad tanto en la diplomacia como en las batallas, cualidades que le permitieron expandir rápidamente su dominio. Una de sus conquistas más notables fue la captura de Babilonia en el año 539 a.C., cuando su ejército entró en la ciudad sin enfrentar una resistencia significativa, tras un breve asedio. La forma pacífica en que Ciro tomó Babilonia no fue solo una estrategia militar brillante, sino también una jugada política astuta. Se presentó como un libertador, en lugar de un simple conquistador. Ciro también adoptó políticas inclusivas y progresistas para la época, permitiendo que los pueblos exiliados, incluidos los judíos, regresaran a sus tierras de origen y reconstruyeran sus templos. Esta decisión no solo le ganó la lealtad de las poblaciones locales, sino que también ayudó a estabilizar y unificar su vasto imperio. Se hizo célebre por su política de tolerancia y por restaurar la autonomía de los pueblos conquistados, un enfoque innovador para los estándares de la época, muy diferente de otros imperios. La llegada de Ciro al poder y la expansión del imperio persa representaron momentos decisivos en la historia bíblica, especialmente en relación con el pueblo de Judá. El profeta Isaías describe a Ciro como ungido por Dios, una figura crucial para el cumplimiento de las promesas divinas. En el año 538 a.C., Ciro emitió un decreto permitiendo que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo, un evento documentado en el libro de Esdras. Curiosamente, esta descripción de Ciro como ungido del Señor amplía la idea del mesianismo, que tradicionalmente se refería solo a líderes israelitas, para incluir a un rey extranjero. Este hecho demuestra que el plan de Dios para la salvación trasciende fronteras y abarca a todas las naciones y sus líderes. Y aún tenemos mucho más por explorar sobre esta fascinante historia. Quédate hasta el final, porque revelaremos detalles sorprendentes que no querrás perderte. La liberación de los judíos por un rey persa refuerza la noción de que Dios trabaja a través de diversas naciones y pueblos para realizar sus designios. La autorización para reconstruir el templo en Jerusalén, bajo el dominio del imperio aqueménida, no solo restauró la identidad religiosa y cultural de los judíos, sino que también reafirmó la alianza entre Dios y su pueblo, demostrando la fidelidad a las promesas divinas. Mientras Judá pasaba por un período de restauración, el imperio persa expandía su poder, alcanzando su apogeo como el mayor imperio que el mundo había conocido, controlando alrededor del 40% de la población mundial. Después de la muerte de Ciro y el breve reinado de su hijo Cambises II, Darío I asumió el trono en 522 a.C., tras reprimir varias revueltas que amenazaban la estabilidad del imperio. Darío es ampliamente recordado por sus notables habilidades de gobernanza. Dividió el imperio en varias provincias, cada una de ellas administrada por un sátrapa, nombrado por él. Esta organización del gobierno aumentó la eficiencia administrativa y mejoró el control sobre los vastos territorios del imperio. Darío también estandarizó el sistema de impuestos e invirtió en grandes obras de infraestructura, como la construcción de carreteras y, en particular, la carretera real, que facilitaba la comunicación y el comercio por todo el imperio. Además, bajo el reinado de Darío I, el imperio aqueménida expandió aún más sus fronteras, incorporando regiones de la India, Tracia y el valle del río Indo. Fue durante este periodo cuando los profetas Ageo y Zacarías proclamaron sus profecías, y el segundo templo fue reconstruido en Jerusalén, bajo el liderazgo de Zorobabel. Tras la muerte de Darío, su hijo Jerjes I asumió el trono. Jerjes
conocido en la Biblia como el rey Asuero, es una figura central en el libro de Esther. Este libro proporciona una visión de la corte persa y describe un periodo en el que los judíos estuvieron amenazados de exterminio debido a una conspiración liderada por Amán, un alto oficial de Asuero. En este contexto, Esther, una joven judía exiliada, también conocida por su nombre persa, Hadasá, inesperadamente se convirtió en reina de Persia y desempeñó un papel vital en la salvación de su pueblo. Con gran coraje y sabiduría, Esther expuso la conspiración de Amán al rey, lo que resultó en la ejecución de Amán y en la promoción de su primo Mardoqueo a una posición destacada en la corte del imperio aqueménida. La historia de Esther no solo ejemplifica la integración de los judíos en la sociedad persa, sino que también revela la providencia divina, mostrando que Dios coloca a personas en posiciones estratégicas para cumplir sus planes. Posteriormente, cuando Artajerjes I, hijo de Jerjes, subió al trono, hubo un progreso significativo en la historia de los judíos, marcado por la actuación de Esdras y Nehemías. Esdras, un sacerdote y escriba, lideró al segundo grupo de judíos que regresaron a Jerusalén con el apoyo de Artajerjes I. Fue encargado de revitalizar la ley mosaica y reorganizar la comunidad judía, que había perdido contacto con sus tradiciones religiosas durante el exilio. El libro de Esdras describe cómo ayudó a restaurar la vida religiosa y cultural de Jerusalén, enfatizando la importancia de la Torá como base de la identidad y las prácticas judías. Por otro lado, Nehemías, quien servía como copero de confianza del rey Artajerjes, desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento de la comunidad judía. Nehemías fue nombrado gobernador de Judá y es especialmente recordado por liderar el proyecto de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Este proyecto no solo restauró la seguridad de la ciudad, sino que también representó la recuperación de su dignidad. En ese momento, el apoyo de Artajerjes a los proyectos de Esdras y Nehemías ilustra cómo el gobierno persa administraba sus regiones conquistadas, permitiendo una cierta autonomía local, mientras mantenía el control centralizado. No obstante, el imperio persa acabó perdiendo terreno debido a las conquistas de Alejandro Magno, quien en 331 a.C. derrocó el imperio y estableció su propio dominio, que se extendía por vastas regiones. Tras la muerte de Alejandro, su vasto imperio fue dividido entre sus generales, lo que llevó a la formación de tres grandes reinos helenísticos: el reino ptolemaico, en Egipto, el reino seleucida, en Asia Menor, y el reino antígono, en Macedonia y Grecia. La región que hoy conocemos como Irán pasó a ser controlada por el imperio seleucida, que gobernaba una extensa área que abarcaba gran parte del cercano Oriente. La administración seleucida intentó implementar la helenización, un proceso que incluía la construcción de ciudades al estilo griego y la promoción de las prácticas culturales y religiosas helénicas. Sin embargo, esta política encontró una fuerte resistencia de las poblaciones locales, que deseaban preservar sus propias tradiciones culturales y religiosas. Este conflicto de intereses resultaba en desafíos constantes para los seleucidas, tanto internamente como en sus relaciones con otros reinos, como el ptolemaico y el antígono, además de provocar revueltas como la de los macabeos en Judá. Ya en el siglo I a.C., los partos, un pueblo de origen iraní, aprovecharon la creciente insatisfacción con los seleucidas para fundar su propio imperio. Así, el imperio parto emergió como una potencia significativa en la región iraní. Los partos, conocidos por su caballería pesada y habilidad con arco y flecha, lograron resistir tanto a los romanos como a los seleucidas. Preservaron muchas de sus tradiciones y adoptaron el zoroastrismo como la religión oficial, lo que reforzó la identidad y cultura iraní tras el periodo de helenización. El zoroastrismo, la religión más influyente y duradera del antiguo Irán, enseñaba que las personas tenían la responsabilidad de elegir entre el bien y el mal.
y que estas elecciones determinaban su destino final. La religión también enfatizaba los rituales de purificación, los sacrificios y la importancia de la justicia social y el orden moral. Estos valores se reflejaban en las leyes y prácticas de los imperios que seguían esta creencia, moldeando la forma en que gobernaban. Tras el fin del Imperio Parto, los sasánidas establecieron su propio imperio en el año 224 después de Cristo, al deponer al último rey parto. Los sasánidas revitalizaron la cultura y tradiciones persas, trayendo de vuelta muchos de los elementos del antiguo imperio aqueménida. Se convirtieron en grandes rivales del Imperio Romano y más tarde del Imperio Bizantino. El Imperio Sasánida se destacó por su eficiente administración, infraestructura avanzada, como carreteras y ciudades, y por la promoción del zoroastrismo como un elemento unificador de identidad en todo el imperio. No obstante, a principios del siglo VII después de Cristo, los árabes invadieron Irán, aprovechando el debilitamiento del imperio sasánida, lo que resultó en el establecimiento del dominio islámico en la región. La transición al islamismo no fue inmediata, ocurrió a lo largo de varias generaciones. Inicialmente, el zoroastrismo todavía era tolerado, pero con el tiempo fue perdiendo espacio a medida que muchos iraníes se convertían al islamismo, atraídos por los beneficios sociales y económicos que ofrecía el nuevo orden. Eventualmente, el islamismo se convirtió en la religión dominante, influyendo profundamente en la identidad cultural y religiosa del Irán moderno. Por lo tanto, es evidente que las historias de Irán e Israel tienen muchos puntos de contacto a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué puede ocurrir entre estas dos naciones en el futuro, según la Biblia? En ciertos grupos cristianos, especialmente aquellos que siguen una visión futurista de la escatología bíblica, Irán, heredero de la antigua Persia, se menciona con frecuencia en discusiones sobre profecías que involucran a Israel. Estas interpretaciones se basan en pasajes de la Biblia que muchos creen que predicen eventos futuros entre estas naciones. Un ejemplo está en Ezequiel, capítulos 38 y 39, que describen una gran batalla liderada por Gog, de Magog, con una coalición de naciones contra Israel, incluyendo explícitamente a Persia. Sin embargo, los detalles sobre quién exactamente sería Magog y el significado de los símbolos presentes en estas profecías son temas de intenso debate entre estudiosos y teólogos. Algunos expertos, que observan las profecías bíblicas desde una visión futurista, creen que las menciones a Persia indican que el Irán moderno tendrá un papel importante en futuros conflictos con Israel. Esta perspectiva está influenciada por el escenario político actual, en el que las tensiones entre Israel e Irán son frecuentemente noticia, con Irán siendo visto como uno de los principales opositores de Israel en el Medio Oriente. Esta discusión también trae a colación pasajes del libro de Daniel, especialmente aquellos que hablan sobre las visiones de los 4 imperios mundiales y la futura llegada del reino de Dios. Por ejemplo, Daniel 8 describe un enfrentamiento entre un carnero con 2 cuernos, simbolizando a los reyes de Media y Persia, y un macho cabrío, que representa al rey de Grecia. Algunas interpretaciones modernas de estas visiones las asocian con eventos actuales o futuros, sugiriendo que estos principios o fuerzas aún están en acción hoy en día. Ahora que has descubierto tantas curiosidades sobre el origen y la historia de los pueblos iraníes en la Biblia, cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías estos detalles? Queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo videos fascinantes como este. Haz clic en la campanita para ser el primero en verlos. Y hablando de próximos videos, no te pierdas el siguiente tema intrigante que te sorprenderá.